Muy buenas tardes, noches, de acuerdo a desde dónde nos estén escuchando. Gracias por estar. Vamos a comenzar dentro de unos breves minutos una nueva transmisión en vivo de FASGO, la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia. En esta oportunidad nos vamos a referir a un tema que nos preocupa a todos: el manejo, diagnóstico y terapéutica de la endometriosis. Le damos la bienvenida a todos los prestigiosos disertantes que nos acompañan y que en breve los vamos a presentar como corresponde. Nuestros cursos FASGO. Los cursos e-learning FASGO son muy interesantes, con una gran oferta académica, con una interesante cantidad de temas científicos, por supuesto con evaluación final y entrega de certificado. Pero además, si entran, se van a poder enterar de promociones que existen, que van a beneficiarlos a ustedes, a las sociedades a las cuales pertenecen y a sus servicios hospitalarios. Los invito a que ingresen y a que vean la oferta de cursos y las interesantes promociones. Antes de seguir, quiero agradecerle especialmente al Laboratorio Ferrin por el apoyo que ha brindado a esta transmisión, y especialmente a la señora Lourdes Crespo y al señor Juan Micheletti, que han sido tan amables y gentiles con sus comunicaciones. Les voy a presentar al coordinador de esta reunión, que es el profesor Dr. Luis Ollé. El doctor es profesor titular consulto de ginecología de la Universidad Nacional de Buenos Aires, es director del Instituto de Ginecología y Fertilidad, es especialista en medicina reproductiva, es expresidente de la Sociedad Argentina de Endometriosis y es presidente del Consejo Académico Nacional de FASGO. Aprovecho para dar también nuestro agradecimiento a la Sociedad Argentina de Endometriosis, quien en conjunto con FASGO ha organizado esta transmisión. Doctor Ollé, le dejo la palabra y dejo que presente a los oradores. Muy bien, Patricia. Muchas gracias, doctora Cingolani, por tu presentación, y públicamente quiero decir también por el trabajo como directora de publicidad de FASGO. Quiero también agradecer al Comité Ejecutivo de FASGO y a la Sociedad Argentina de Endometriosis. Quiero agradecer también al Laboratorio Ferrin en nombre de la doctora Lourdes Crespo y al señor Juan Micheletti, que han hecho posible con su auspicio esta posibilidad de tener este webinar, y a todos los asistentes que están y que se van a ir incorporando a esta charla. Como decía Patricia, hoy vamos a manejar el tema del manejo actual de las pacientes con endometriosis, y lo hemos dividido en 4 temas diferentes. El primero es el diagnóstico y sus distintas formas clínicas de la endometriosis, que a esa charla que va a dar el doctor Matías Jofré. Matías es médico del Servicio de Ginecología y Obstetricia y coordinador del grupo de endometriosis del Sanatorio Allende de Córdoba. Es especialista en medicina de cirugía laparoscópica de SACIL y es miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Endometriosis. La segunda charla va a estar dada por el doctor Juan José Echepareborda, que es el tratamiento médico de la endometriosis. El doctor Echepareborda es doctor en medicina y especialista en medicina reproductiva y expresidente de la Sociedad Argentina de Endometriosis. La tercera charla es tratamiento quirúrgico de la endometriosis, que la va a dar el doctor Alejandro González, que es doctor en medicina, jefe de la sección endoscópica de endoscopía ginecológica del Hospital Naval, presidente actual de la Sociedad Argentina de Endometriosis y vicepresidente de la Sociedad Argentina de Laparoscopía, SACIL. Y la cuarta charla es la fertilización de baja y alta complejidad en pacientes infértiles con endometriosis, que la va a dar el doctor Tomás Caballero, que es docente adscripto de la ginecología de la Universidad de Buenos Aires, especialista universitario en medicina reproductiva y miembro del equipo del Instituto de Ginecología y Fertilidad, y actualmente miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Endometriosis.
El objetivo de estas charlas es actualizar bibliográficamente y de acuerdo a la experiencia de cada uno de los relatores, estos aspectos de la enfermedad endometrósica, que es una enfermedad tan multifacética, tratando de unificar criterios en el manejo de cada uno de estos puntos que estamos enumerando en las distintas clases, siempre teniendo en cuenta el manejo de la paciente que padece los síntomas que ya vamos a ver, y que nuestro principal objetivo va a ser mejorar la calidad de vida de esas pacientes. Para no demorar más, terminada la presentación, lo invito al doctor Matías Jofré, que va a comenzar su charla. Cada una de las charlas va a durar 15 minutos. No vamos a hacer preguntas entre medios, sino las vamos a guardar para las preguntas finales, porque es un todo el tema de la endometriosis, así que se puede combinar el diagnóstico con tratamiento, volver al tratamiento, volver al diagnóstico, distintas formas clínicas, sintomatología, etc. Así que lo invito a Matías a comenzar con su charla, diagnóstico y formas clínicas de la endometriosis. Bueno, gracias Luis, espero que se escuche bien. Voy a compartir la pantalla. Y se está viendo, ahí largo entonces, nomás. Sí, perfecto. Bueno, básicamente, saludo a todos, les hablo acá de Córdoba Capital, así que vamos a escuchar un poco de modismo y tonada cordobesa. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, la cabeza lo sabe, pero bueno, podemos estar un poco desorientados por esta cuarentena. Y bueno, quiero agradecer a Fajo, a usted, doctor Luis Auzé, a los laboratorios y a toda la gente que está haciendo posible que esto salga y que llegue a sus teléfonos, tablets o computadoras. Esto es importante hoy en día. Así que bueno, vamos en estos 15 minutos, como dijo el doctor, a tratar de resumir y ver un poco de toda esta información que tenemos, podamos sacar algo relevante que lo podamos aplicar en la práctica diaria. No me lío más y vamos a lo nuestro. Y vamos a decir básicamente que hoy en día, a ver, 2 segunditos. Hoy en día, cuando ponemos en el motor de búsqueda más importante del mundo endometriosis, vamos a tener 35 millones de citas, vamos a tener como 4 papers por día que se están publicando, entonces la abundancia de información que hay en endometriosis es impresionante. Entonces hay un mar de preguntas, un océano de preguntas o de información, mejor dicho, y a veces nosotros nos agarramos la cabeza porque no sabemos por dónde, digamos, abordarla. El objetivo básicamente de esto va a ser que veamos las distintas formas de presentaciones clínicas y a punto de partida de esto podamos tener una mirada integral en el abordaje de la endometriosis. Allá en el año 2014 en San Pablo se juntaron la sociedad la World Endometriosis Society y dijeron, bueno, redefinamos qué es endometriosis, esta enfermedad vieja de años, pero que está tan actual o tan de moda hoy en día, en boga. ¿Qué es la enfermedad? Dijeron, bueno, es una enfermedad crónica, benigna, con un proceso inflamatorio que está caracterizado por lesiones del tejido tipo endometrial, fuera de la cavidad, estamos hablando de glándulas, de estroma, fuera de la cavidad, asociado a dolor pélvico y problemas de fertilidad o subfertilidad. Pacientes asintomáticas a gravemente sintomáticas o invalidantes. En resumen, se les altera la calidad de vida. Y con una prevalencia exacta desconocida, se calcula que mujeres en edad reproductiva entre un 2 a un 10% pueden tener endometriosis. Ya en el año 24, Samson ya habló de estas implantes que encontraban, digamos, por el ovario, y Thomas Cullen ya decía que había lesiones que las describió como adenomiomata, y ya haciendo referencia a estos tipos de endometriosis, y esto es lo que empezamos a manejar ahora, los tipos o fenotipos de endometriosis, aún la patogénesis. Ya en el Lovain, en el 97, Donet dijo, hay 3 tipos de endometriosis: la peritoneal, con las típicas lesiones de color rojo, las azuladas y las blancas ya cuando hay proceso de fibrosis. Los endometriomas con pseudoquistes o metaplasia celómica, o lo que llamamos hoy en día, también hay una teoría de los cuerpos lúteos o quistes hemorrágicos, después se hacen endometriomas, y la endometriosis profunda o el tabique rectal, que ya también tenía un origen de restos de tejido embrionario que se implantaban fuera del útero y que después progresaban en endometriosis. Entonces hay 3 tipos de endometriosis o fenotipos que tienen 3 fisiopatogenias distintas. Y después en el 2019, el año pasado, Koenigs y también de Lovaina y Wattier de Francia, todos dijeron, bueno, de todas estas
teorías sumamos lo que se llama la teoría epigenética, que es, ya sumamos la genética, los cromosomas, los virales, las toxinas, lo hormonal, todo un ambiente irregular que da posibilidad que este tipo de lesiones que estamos hablando puedan digamos, ocurrir en las mujeres. Entonces estos tipos, siempre tipos de endometriosis o fenotipos los tenemos que tener en la cabeza. Por ahí hace un tiempo atrás estudiamos ¿sí? endometriosis, dismenorrea, pero hoy en día en todo el mundo se está manejando esto. ¿Qué tipo de endometriosis tiene o puede llegar a tener una mujer? La peritoneal, ovárica o profunda. La extrapélvica es cuando ya hay lesiones fuera de la cavidad, y la adenomiosis, que también, no me voy a meter en este tema, pero también se nos empieza a colar en todo este mar, digamos, de tipos de fenotipos de endometriosis. Por lo tanto, ¿cómo abordamos hoy en día una paciente en la consulta? Lo primer paso, lo fundamental es, ¿tengo diagnóstico de endometriosis? Si tiene diagnóstico porque está operada, ya va por un camino. Ahora, si la paciente no tiene diagnóstico de endometriosis, va por otro camino. Entonces, si tiene diagnóstico, vamos a tener que armar este rompecabezas, si es que tiene una foja quirúrgica, si es que hay una descripción en la foja visual de que había lesión de endometriosis o de la anatomía patológica. Y vamos a tratar de armar lo que se llaman, lo que se está usando hoy en día en todo el mundo son las clasificaciones, la clasificación de la Sociedad Americana Reproductiva, que la clasifica en 4 estadios, que es una clasificación laparoscópica o cielo abierto de lo que uno ve, digamos, y es lo que más se está utilizando. Entonces vamos a tratar de armar ese rompecabezas. Hay otras 2 clasificaciones, la de índice de fertilidad, Samson, y la ENSIAN, que es una clasificación ya más relacionada a lo que es la endometriosis cuando hay dolor o endometriosis profunda, de los austríacos, y que es una clasificación más prequirúrgica y por resonancia. La que más se usa, la más aceptada y utilizada es la americana, que tenemos que tener un conocimiento básico de esto. Ahora el tema es cuando la paciente no tiene el diagnóstico de endometriosis, hablamos de una sospecha de endometriosis, por lo tanto tenemos que volver a esto que hablábamos recién. ¿Qué tipo de endometriosis tendrá esta mujer? Peritoneal, ovárica profunda. Y pongo adenomiosis extrapélvica porque también va a entrar dentro de los diagnósticos. Entonces, cualquiera fuera el motivo de la consulta, que en la paciente presente dolor pelviano o subfertilidad, nosotros tenemos que prender la alerta, estar atentos y decir, ¿habrá una endometriosis por detrás? Y creo que lo más difícil es el control ginecológico de rutina. No tenemos mucho tiempo para hacer un diagnóstico y a veces la endometriosis lleva más tiempo. Entonces es fundamental que en un control rutinario que podemos tener la oportunidad de diagnosticar nos demos cuenta. Pasa que hoy en día todas las mujeres, o en el común de la sociedad, está normalizado el tema del dolor en las menstruaciones, y esto está cambiando hoy en día. Ya que duela en la menstruación no es normal, y eso es lo que estamos tratando de hacer, digamos, campaña para decir, si hay dolor pelviano, pensar en endometriosis. Y vemos una menstruación dolorosa, decimos que es la dismenorrea, vemos que es abundante, podemos pensar, no habrá una adenomiosis por atrás, con una menstruación súper abundante, con coágulos, hipermenorrea, la paciente se traspasa la ropa por la cantidad de sangrado, no habrá una adenomiosis por detrás, o no habrá también dolor fuera de la menstruación, el famoso dolor pelviano acíclico, dolor que no duele en la menstruación. Entonces eso ya nos va a hablar de una endometriosis posiblemente profunda. Entonces tenemos que empezar a hacer ese juego, de acuerdo a los síntomas, qué tipo de endometriosis puede llegar a tener. La dispareunia, ¿no? Vamos a hacer el diagnóstico diferencial, no es la posicional, que a veces puede molestar, otras veces no, sino una dispareunia que es, digamos, muy molesta para la mujer, y que tratamos de objetivar todos estos síntomas, porque el dolor es muy difícil es algo subjetivo, pero el dolor hay que tratar de objetivarlo para poder decirle, bueno, ¿cuánto te duele en la menstruación? Del 1 al 10, ¿te invalida, te tira a la cama? Bueno, puede haber una endometriosis por atrás. Tengo que falta el trabajo, tengo que tomar todos los antiinflamatorios que existen en el mercado y me sigue doliendo. Eso puede decir que es una endometriosis por detrás. Y cuando tiene relaciones también, la paciente evita tener relaciones por el dolor, por lo tanto, eso hay que tener en nuestro radar prendido para diagnosticar que por detrás de eso puede haber una endometriosis profunda. O la paciente tiene que interrumpir las relaciones. Eso hay que preguntárselo. Todo esto se hace en el consultorio preguntándolo y con tiempo y escuchando a la paciente. Por lo tanto, vamos a tener otro síntoma que es dolor o cuando va a orinar, disuria, y especialmente en la menstruación, o cuando va de cuerpo, tiene dolor que se le irradia el ano. Entonces, esos son signos
los síntomas que tenemos que estar atentos, o pacientes que son secas, vivientes, constipadas, y cuando viene la menstruación empiezan a tener aumento de la frecuencia evacuatoria, o tienen diarrea. Ojo, ahí puede haber una endometriosis profunda, que puede estar dando vuelta por detrás. Y sangrado, hematoquexia o hematuria, también nos está hablando, y especialmente con la menstruación. Pero son signos y síntomas que a veces uno no los pregunta o pasan, digamos, desapercibidos. Y el otro capítulo es la subfertilidad o problemas para quedar embarazada. Un examen ginecológico sistematizado, que esto yo les invito a que entren en el consenso que se redactamos el año pasado en FASGO, lo presentamos en Tucumán, de cómo debería ser un examen, que es muy importante en consultorio hacer un examen, porque eso también nos va a ir descartando, y nosotros vamos haciendo el ejercicio de qué tipo de endometriosis tendrá. Párrafo aparte, endometriosis extrapelviana, la más frecuente endometriosis periabdominal, tumoraciones que duelen durante la menstruación, puede ser acíclico también, que le duele en cualquier momento, y sangrado, y lo más que estamos viendo hoy en día son las lesiones, las cicatrices de la cesárea. Yo estoy estudiando, haciendo una investigación, que la exteriorización del útero puede dar, o puede ser un factor de riesgo para tener lesiones después en las cicatrices, que también siendo granulomas o granuloma hepática, que son endometriosis de paroidea. Esto es lo más frecuente, que con un interrogatorio y con ecografía ya estamos haciendo el diagnóstico, y con un tratamiento quirúrgico se soluciona el problema. Entonces ya la vimos a la paciente, la escuchamos, interrogamos, hicimos una análisis dirigida, la examinamos, entonces acá entramos a decirle, bueno, ¿qué le vamos a pedir? Bueno, por primera medida no me voy a meter, como primera medida vamos a pedir una ecografía, pero no me voy a meter en este capítulo porque esto es otro webinar aparte, en lo que es qué imágenes hay que pedir, ecografía y en una segunda instancia una resonancia. Pero esto va a depender quién haga la ecografía y quién haga la resonancia. De acá de la Sociedad de Endometriosis, estamos con un grupo de radiólogos de toda Argentina, estamos tratando de definir cómo hay que describir las ecografías y tratando cómo hay que describir las resonancias, qué es lo mínimo que tiene que tener una resonancia o una ecografía para endometriosis. Entonces, eso va a quedar en otro webinar de cómo van a ser los pedidos de imágenes, pero podemos pedir una ecografía primero y en una segunda instancia puede ser una resonancia. En Argentina la resonancia es lo que más se está utilizando hoy en día para hacer diagnóstico, especialmente de endometriosis profunda. Laboratorio C125, lo vamos a mencionar brevemente, si se pide entre el primero, segundo, tercer día, un valor más de 35 ya está hablando de que puede llegar a haber algo, pero hay que valorar el contexto clínico y cada vez se está usando menos en todo el mundo. Entonces hay que ver si tenemos los medios para pedirlo, y ya cada vez tiene menos importancia porque con un laboratorio elevado tampoco nos va a decir mucho, es un punto más a favor que puede haber endometriosis, pero cada vez se pide más. Si lo pido, si tengo los medios, lo puedo pedir. Si no, no importa porque no vamos a manejar más con la clínica y con las imágenes. Entonces, ya viste la paciente examinada y con los estudios, hacemos este juego. Descartar qué tipo de endometriosis tiene. Tendrá una ovárica con una ecografía, la mayoría de los ecografistas pueden ver un endometrioma, que es lo más fácil de ver y diagnosticar. Ahora está el tema en que si hay una endometriosis profunda por detrás, entonces una resonancia sí puede ayudar a darnos un poco más de información, pero bueno, vamos haciendo esto. ¿Tiene una ecografía? ¿Tiene endometriosis profunda? ¿Tiene endometriosis profunda? No. ¿Tiene un endometrioma? No. Entonces nos queda que puede llegar a tener una endometriosis superficial o peritoneal. Entonces empezamos a hacer ese juego. ¿Qué tipo de endometriosis tendrá? Y en base a esto, a la edad de la paciente, al motivo de la consulta y el deseo de gestación que tenga, ya sea ahora, futuro, cumplido, vamos a decir, ¿lo puedo manejar o lo tengo que derivar porque es algo más complejo? O lo tengo que manejar en equipo. Entonces estos tres tipos de endometriosis peritoneal ovárica y la adenomiosis que se nos va a meter por detrás, ojo, hay que estar siempre atentos con el radar prendido. Esto es rápido para mostrar una bibliografía de Curitiba. Kondo dijo, cuando hay un endometrioma, hasta un 30% puede haber lesiones peritoneales, hasta un 40% de endometriosis profunda y adenomiosis hasta un 40 o un 50%. Acá podemos ver rápidamente cómo se ven las imágenes de una endometriosis superficial peritoneal. Ahí vemos las lesiones rojas, como un sarpullido, lesiones blancas, fibrosis. Acá vemos las lesiones azuladas o violáceas. Estas son todas las etapas que puede haber endometriosis superficial. No hay más de 5 minutos de profundidad para hacer un diagnóstico diferencial. Acá podemos ver un endometrioma, fibrosis blanco, úteros sacros endurados. Acá podemos ver en el peritoneo hay bolsillos, pliegues, retracciones peritoneales y sangre. Hay sangrado por retrógrado. Entonces, y ahí vemos en el útero, en la unión del útero sacro, en el torus, vemos todas estas lesiones típicas de endometriosis
superficial peritoneal. Y acá también podemos decir, ah, mira, tenía un endometrioma, 4 centímetros, tenía dolor, bueno, le voy a entrar a operar. Y cuando entramos a operar, vemos que aparte de tener endometriosis superficial, bueno, la paciente tenía ovarios en beso, un quiste de 4 centímetros y el recto ahí que se está metiendo y todo esto que se mueve en bloque, con adherencias firmes, más laxas. Entonces acá tenemos de todo un poco y acá sí nos complica el caso. Entonces si nos vamos a meter a operar un endometrioma que parecía fácil de 4 centímetros, hay que tenerla muy bien estudiada la paciente, examinada, con imágenes y en el consultorio para que no nos pase esto de entrar y decir, ¿qué hago? Entonces, o lo que decimos esto, el famoso endometriosis y el iceberg, todo lo que está por debajo. Conclusión, la endometriosis hay que intentar clasificar según el fenotipo. Esto ya lo decía Ray Gard, uno de los que primero hizo histerectomía por vida allá en el año 90, decía, hay que clasificar según el fenotipo, para que las que tengan sospecha no las sobrevaluemos o no las sobretratemos tampoco, estamos hablando de la superficie ovárica, y las que tengan endometriosis profunda, actuemos rápidamente, porque esta enfermedad es progresiva y va a hacer mucho daño. Entonces, en esta hay que actuar rápido, las podemos ir tratando medicamentos, pero si hay que operar, las operemos y no perdamos tiempo. Entonces, ¿para qué? Para que no pasen estos 7 años de promedio que hay para el diagnóstico. Cada vez esto se está bajando, cada vez ya se están bajando los años para hacer de diagnóstico de endometriosis. Entonces, también tengamos en la cabeza, no todo es endometriosis, hay que hacer diagnósticos diferenciales, porque a veces los síntomas pueden confundir y puede haber cistitis intersticiales, síndrome de intestino irritable, que van a confundir o que van a estar asociadas a la endometriosis. También hay mucha asociación entre estas patologías inflamatorias con endometriosis. Desde Córdoba tenemos un grupo de endometriosis en la cual todos sabemos lo que estamos haciendo, tenemos protocolos de manejo, tenemos reuniones mensuales en la cual discutimos cuál es el mejor abordaje, cuál es el mejor tratamiento posible para esa paciente, discutiendo y haciendo un examen, un interrogatorio correcto, un examen, imágenes, y después haciendo la correlación cuando las tenemos que operar, qué es lo que informan, qué es lo que encontramos. Esto es lo que hacen en todo el mundo, ya hace más de 20 o 25 años. Acá también, ahora 5 años, estamos haciendo esta correlación de diagnóstico, operar y ver qué es lo que se encuentra para después poder enriquecer y tener el mejor, digamos, resultados a la hora de tratar. Conclusión, es una enfermedad crónica de pronóstico incierto. Siempre sospechemos qué endometriosis tendrá esta mujer. La adenomiosis no nos olvidemos que está por ahí escondida detrás y que a veces las ecografías van a ser todas normales si no está hecho por un ecografista entrenado a ver adenomiosis. Una ecografía ginecológica de herejía especializada en pelvis en la mujer. Una resonancia puede ser en un segundo nivel y saber cuándo derivar y saber cuáles son las limitaciones. Es decir, esto yo lo puedo tratar, lo puedo resolver o tengo que acudir a alguien para poder, digamos, resolver o en equipo. Y que sabemos que el tratamiento es individualizado y personalizado a medida. Y un tratamiento médico que abarque todos los fenotipos de la endometriosis. Y indicación, cuando haya indicación de cirugía, sea estudiada correctamente antes de una cirugía, que sea una sola cirugía completa y óptima, y describir los hallazgos de lo que encontramos, porque van a facilitar después en el manejo, y más cuando son enfermedades crónicas que la paciente va a estar dando vueltas porque no encuentra una solución. De la Sociedad Argentina nos invitamos que puedan, digamos, leer y ver todos estos protocolos, desde Fajo también están los protocolos, y unirse y poder chusmear un poco de las páginas de Instagram, Facebook y de la página de la sociedad. Y como esto lo dijo William Osler, un buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata a la paciente que tiene enfermedad. Entonces un buen ginecólogo trata la endometriosis y el gran ginecólogo trata a la paciente que tiene endometriosis. Muchas gracias, dejo Luis que sigan con el webinar. Muy bien, Matías, muchas gracias. Gracias por tu excelente charla y por haberte ajustado al tiempo que te pedimos. Vamos a invitar entonces al doctor Echepareborda a que dé su clase sobre tratamiento médico de la endometriosis. Y antes de que el doctor Echepareborda comience, queríamos agradecer a amigos que nos están visitando desde el interior. Son de la ciudad del Chaco, de San Luis, de Río Gallegos, de Neuquén, de Tucumán, de Misiones, un montón de lugares que nos están visitando, y también de República Dominicana, también amigos que nos están visitando, participando de este webinar.
Así que seguimos adelante, doctor Echepareborda. Juan José. Sí. Ahí, estabas muteado, Ahora sí. gracias. Bueno, quería referirme entonces, en base a estos dos artículos, a la situación de los antagonistas de GNRH, y en estos dos artículos son muy críticos de su utilización. En primer lugar, todavía no está definida las dosis, porque se han probado varias. Esto puede llegar a ser una ventaja, ya que se puede jugar con las dosis en base a la severidad del cuadro. Pero estos recursos disminuyen los dolores, pero no los suprimen totalmente, sobre todo en los cuadros severos que cursan con dispareunia. Tiene una contra, y es que las dosis altas probablemente necesiten adicionar ADVAC para compensar los síntomas carenciales, y las dosis bajas tienen que acompañarse de algún método anticonceptivo no hormonal, ya que no inhiben la ovulación. Un punto flojo es que hasta ahora han sido comparadas solamente con placebo y no contra ninguna de las drogas establecidas para el tratamiento de la endometriosis. Bersellini hace un análisis económico muy importante, y todo esto hace que, si llegan a ser aprobados, probablemente no lleguen a ser un recurso de primera línea. Tan es así el análisis tan severo que Bersellini en su título incluye esta frase, que es que no todo lo que reluce es oro. Hay otras alternativas que están en estudio, pero que todavía están lejos de ser aprobados para su uso clínico todavía. Los italianos suelen ser muy originales en su propuesta, y esta es una propuesta del uso vaginal de los recursos hormonales, sobre todo en las pacientes que tienen endometriosis profunda y que cursan con dispareunia. Nosotros de estos recursos tenemos acceso al anillo vaginal, y es una opción interesante a tener en cuenta de aquí en más. En general, en nuestras conductas médicas solemos recurrir a las guías de los grandes centros o de las sociedades. Las más arraigadas son las guías de ESRE, donde por empezar utilizan o recomiendan la utilización de la hormonoterapia, aún sin el diagnóstico quirúrgico. Con el solo diagnóstico clínico, la firme sospecha clínica, recomiendan la utilización hormonal. Ponen en igual nivel de jerarquía la utilización de los contraceptivos hormonales, de los gestágenos, de los antiprogestágenos y los agonistas. Y firmemente descartan la utilización de la hormonoterapia en la paciente estéril con deseo de fertilidad. Unos años antes, en la misma línea, la Sociedad de Canadá propone también, dentro de la primera línea, a los anticonceptivos combinados y a los gestágenos, pero trazan una línea divisoria con lo que ellos llaman recursos de segunda línea, que son los agonistas de GNRH, que obviamente tienen que ser utilizados con ADVAC,
y el CIU con levonorgestrel. Y también remarcan la no utilización de la hormonoterapia en la paciente con fertilidad. Quiero que tomen nota de este apellido, Casper, que vamos a ver en unos instantes, que cambia de opinión unos años después. Las guías de Francia son distintas, probablemente con un sesgo económico en sus sugerencias, y colocan a los anticonceptivos orales también en primera línea, pero colocan llamativamente al CIU con levonorgestrel también dentro de esta primera línea, y relegan en segunda línea de tratamiento a los gestágenos. Los italianos no se han expedido en conjunto como sociedad, pero en este trabajo firmado por varios autores de relevancia, utilizan un doble enfoque terapéutico. Uno, el económico, y sugieren comenzar con los preparados de bajo costo y recurrir a los de alto costo en caso de falta de eficiencia de los anteriores o de intolerancia. Pero también utilizan un segundo enfoque, y ya más médico y clínico, y recomienda la utilización de anticonceptivos orales en caso de que la dismenorrea sea el primer síntoma principal, en caso de que las lesiones sean superficiales y que los endometriomas sean de menor tamaño a los 5 centímetros. Y sugieren recurrir a los gestágenos en segunda línea en caso de dispareunia profunda severa o en caso de lesiones infiltrantes. Se vislumbra entonces acá un criterio de que los gestágenos son de mayor potencia y deben ser utilizados en las lesiones mayores. Les hablé de Casper cuando hablé de la Sociedad de Canadá. 7 años después de aquella publicación, él se corrige y proscribe la utilización de los anticonceptivos orales para el tratamiento de endometriosis de primera línea, en primer lugar porque su uso no está autorizado, es un uso off-label, y consideran que no son completamente efectivos en el tratamiento de la endometriosis porque dice que las dosis suprafisiológicas de los estrógenos de los anticonceptivos pueden rescatar a las células endometriales de la menstruación retrógrada y pueden llevar a una forma más invasiva de endometriosis. Por el contrario, los gestágenos, y él se refiere puntualmente al NETA, lo que nosotros conocemos como acetato de norepinefrina y al dienogés, como ideales para endometriosis, ya que tienen, por un lado, un mecanismo de hipoestrogenemia y por otro lado tienen una actividad directa contra la endometriosis por su actividad antiinflamatoria y antiangiogénica y porque además disminuyen la actividad de las metaloproteinasas responsables de la mayor invasividad de la endometriosis. A su vez, estos grados de hipoestrogenemia son suficientes para conservar la masa mineral ósea y además estos gestágenos tienen un efecto positivo sobre la densitometría ósea. Son comprobadamente efectivos para calmar el dolor en la endometriosis e incluso pueden llegar a disminuir el tamaño de las lesiones, y estos sí están aprobados para el uso de la endometriosis, tienen bajos efectos secundarios y no aumentan el riesgo de trombosis. Por todos estos motivos, Casper afirma que los anticonceptivos orales deberían ser suplantados por las terapias con gestágenos solos como primera línea de tratamiento para el dolor pelviano crónico asociado a la endometriosis. Esta es una comunicación financiada por Bayer, pero es un análisis muy completo de las propiedades del dienogés, como yo considero que es el gestágeno más potente y la mejor arma hoy en día para la endometriosis, sobre todo para la endometriosis severa. Esta es una comunicación muy importante o muy interesante desde aquí un grupo que se llama ETIC. No es una posición ética, sino que ETIC es el nombre de este grupo italiano de consenso para el tratamiento de la endometriosis, y ellos afirman los 10 no que no hay que utilizar en endometriosis y se basan en literatura prospectiva y randomizada.
y ellos hacen esto, lo que ellos llaman sugerencias. La primera es que no hay que indicar la laparoscopía en la paciente que consulta por esterilidad si la paciente no tiene dolor. Segundo, no recurrir a la estimulación ovárica ni la inseminación intrauterina, porque son procedimientos ineficientes y porque, esto es interesante, aumentan el riesgo de recurrencia. Lo tercero, no realizar cirugía laparoscópica en quistes de bajo tamaño, menor a 4 centímetros, antes de realizar una fertilización in vitro, salvo que la paciente curse con dolor. Cuarto, no remover la endometriosis profunda si el tratamiento médico es efectivo y bien tolerado, porque la cirugía tiene riesgo de complicaciones, y esto es otro aspecto importante sobre el cual vamos a volver. La endometriosis profunda tiene bajo índice de evolución. Quinto, no pedir estudios de segundo nivel en la endometriosis intestinal no oclusiva que respondan al tratamiento médico, salvo que la ecografía deje dudas en cuanto a su diagnóstico. Sexto, no utilizar el CA-125 rutinariamente, salvo que haya dudas o sospecha de malignidad en un endometrioma. Séptimo, no dejar sin tratamiento a largo plazo postcirugía de endometriomas si no hay deseo de concepción, porque esta es una enfermedad altamente recidivante. Octavo, no realizar la laparoscopía en adolescentes con dismenorrea sin probar previamente el tratamiento hormonal. Noveno, no prescribir drogas que no puedan ser usadas a largo plazo, salvo que sean ineficientes, que no se toleren o que haya contraindicación. Y por último, recomiendan no usar la cirugía robótica en forma sistemática y aplicación rutinaria, salvo en casos de investigación, ya que los resultados son similares y aumentarían los costos. Yo confieso que sobre los dos primeros puntos no estoy totalmente de acuerdo, ya que en mi modesta experiencia la laparoscopía es útil en el manejo de la esterilidad, incluso si no hay dolor, y la inseminación intrauterina es útil. Quería volver entonces sobre la endometriosis profunda con este trabajo de Netter, en el cual de 80 y pico de pacientes tomó 43 que fueron evaluadas con resonancia nucleomagnética con un intervalo de por lo menos un año, endometriosis profunda que involucraba el recto sigma, valoró el tamaño de las lesiones y valoró también el impacto de la amenorrea, ya sea por hormonoterapia, embarazo o lactancia. Y él vio que en el 11% de los casos había una regresión de las lesiones, fundamentalmente en pacientes que lograban una amenorrea prolongada. Vio que el 60% de las lesiones profundas eran estables, aún en casos en que no se lograba tan buena amenorrea, y que en casi el 28% de los casos la enfermedad era progresiva y en general en estas pacientes eran las que se lograba un menor porcentual de amenorrea. Por lo tanto, afirma que es bajo el riesgo de progresión en las pacientes fundamentalmente que logran una buena amenorrea y recomienda vigilar el crecimiento de la endometriosis profunda, particularmente en las pacientes que no logran amenorrea. El título de esta presentación es estaba bien. El título de esta presentación es ¿cuál es la indicación de la hormonoterapia? Y bueno, yo voy a llegar a eso por el contrario, empezando por las indicaciones de la cirugía. La cirugía está indicada en las pacientes que no responden a los AINES y a la hormonoterapia, en las pacientes que tienen intolerancia a la hormonoterapia. De acá podemos colegir entonces que la hormonoterapia está indicada en la mayoría de las pacientes con endometriosis, salvo en los procesos obstructivos digestivos o urinarios, salvo en las pacientes que tienen endometriomas de gran tamaño, y aquí entra la discrepancia, cuál es la frontera. Algunos lo ponen en 3, en 4 o en 5 centímetros, y la cirugía también está indicada en la esterilidad
y no la hormonoterapia. Estas son algunas recomendaciones que hace este grupo de trabajo de 3 sociedades para los aspectos a tomar en cuenta en la cirugía del endometrioma. Pero yo creo que son aspectos a tener en cuenta siempre cuando vamos a valorar la indicación terapéutica en endometriosis. Y los aspectos a tomar en cuenta son la edad de la paciente, los síntomas, los objetivos del tratamiento, cuál es el estado de la reserva ovárica de la paciente, la uni o bilateralidad de los endometriomas, el número y el tamaño de los quistes, las condiciones asociadas a endometriosis y si hay o no antecedentes de cirugía previa. Entonces, para ir concluyendo, podemos afirmar que en caso de esterilidad nunca hay que indicar hormonoterapia y debemos abocarnos a buscar el embarazo. Por el contrario, en la paciente que tiene dolor y sin deseo de gestación, siempre hay que indicar la hormonoterapia. Y es un tema de discusión a valorar en forma individual aquellas pacientes que no tienen deseo de gestación, que son asintomáticas y que el hallazgo de la endometriosis es casual en un estudio rutinario. En lo que sí hay consenso es que la endometriosis profunda debe tratarse siempre si cursa con dolor pelviano. Entonces, para concluir finalmente, tenemos que tener en cuenta que la hormonoterapia es a largo plazo, porque es una enfermedad crónica y recidivante, que sin lugar a dudas los gestágenos son una herramienta de primera línea, está en discusión el uso de los anticonceptivos orales, y que debemos recurrir a los de segunda línea cuando los de primera no son eficientes, no se toleran o están contraindicados. Y que están indicada la hormonoterapia con la sola firme sospecha clínica de endometriosis. No está indicado en la paciente con deseo de gestación y debemos recurrir a la cirugía cuando la hormonoterapia no es eficiente, no se tolera o está contraindicada, en caso de lesiones obstructivas, en casos de endometriomas de gran tamaño y en la paciente con deseo de fertilidad. Y por último, que el asesoramiento terapéutico debe realizarse fundamentalmente en base a los síntomas, a las prioridades y expectativas de la paciente, más que estrictamente en la jerarquía de las lesiones. Muchas gracias por este tiempo y espero haber cumplido con el tiempo. Muy bien, Juan José, muchas gracias. Excelente resumen. Me parece muy importante todos estos comentarios sobre el tratamiento médico por ser un tema bastante controversial. Te quiero pedir un favor porque me lo están pidiendo para la grabación. Los primeros 3 diapositivos vas a tener que, si podés, retomar y volver a hacerlos porque estaba muteado y no quedó la grabación. Están pidiendo que por favor puedas ver si podemos hacer los 3 diapositivos iniciales. Así queda también con la grabación. Perdón, pero es importante que tengamos también los primeros 3 diapositivos, Juan José. Bien, las disculpas son mías porque, bueno, falta de experiencia. Simplemente quería decir que estos son las herramientas que están disponibles y de eficacia comprobada, que hay estas otras alternativas que han sido también comprobadas su eficacia, pero que todavía no han sido utilizadas en forma fehaciente clínicamente, y que respecto a los antagonistas quería valorar su utilización clínica en base a estos 2 trabajos, en los cuales creo que ya sí enganchó con la comunicación oral. Muy bien, muchas gracias, Juan José, muy interesante. Y también muchas gracias por haberte ajustado al tiempo. Bueno, para no demorar más, seguimos adelante con el tema tratamiento quirúrgico del doctor Alejandro González. Alejandro.
Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a FASGO y a SAE también por la organización de este evento, y muchas gracias a Luis por la invitación. Y un agradecimiento especial a toda la gente que está viendo este webinar y que nos está escuchando hablar sobre lo que nos gusta, que es la endometriosis. Bueno, mi charla va a ser sobre el tratamiento quirúrgico en pacientes infértiles. Y trataré de echar luz sobre los siguientes objetivos, que es presentar la evidencia disponible de la utilidad de la cirugía en endometriosis asociada a infertilidad y en describir las técnicas más correctas para lograr un resultado óptimo. Habitualmente la endometriosis tiene dos cuadros fundamentales, que es el dolor pelviano y la esterilidad. A mí me toca habitualmente ir por el camino de la izquierda, pero en este caso Luis me ha invitado a transitar el sendero de la derecha y es lo que voy a tratar de hacer. ¿Por qué afecta la fertilidad, la endometriosis? Bueno, previo a la cirugía la afecta por una alteración anatómica directa o indirecta, por un déficit en la ovulación, por un microclima inflamatorio adverso que se genera a nivel peritoneal, y posterior a la cirugía, por una pérdida de la reserva ovárica, que después vamos a detallar con más exactitud. ¿Y la adenomiosis por qué lo afecta? Bueno, la causa fundamental de la afección a la adenomiosis es el déficit de la implantación por una alteración de la histoarquitectura endometrio-miometrial. Y existen reportes de cómo se afecta la tasa de éxito en los casos de FIV en aquellos úteros con un aumento en la zona de unión. Este es el gran debate a la cual nos enfrentamos todos los días, los que nos dedicamos a la cirugía y los que se dedican a hacer fertilidad, en este caso asociada a endometriosis. ¿Por dónde empezamos? Fíjense esta rueda, cómo da vueltas y nunca sabemos en qué momento nos tenemos que subir. Empezamos por la cirugía y dejamos ese ovario libre de lesión, apto para ser estimulado y punzado, o las cirugías son demasiado agresivas y a veces preferimos no operarlas y directamente estimularlas y ir a una técnica de fertilización in vitro o de tecnología de reproducción asistida. ¿En qué momento nos parece que la decisión es la correcta? Sobre esto no hay mucha explicación y básicamente uno tiene que recurrir a su criterio, y el criterio ustedes entenderán que es muy difícil de transmitir. Si uno define que lo primero que debe hacer es una cirugía, la vía es la laparoscópica, sin dudas. Es el gold estándar, confirmamos el diagnóstico y realizamos el tratamiento en el mismo acto. Y quiero dejarles un concepto importante. No hay que hacer más laparoscopías, solo diagnóstico. Evitemos esas cirugías o esas entradas a quirófano más que cirugías, en las cuales lo único que se hacía era una biopsia o nada, se miraba y se salía. Si hacemos la laparoscopía, debemos resolver en el mismo momento toda la patología. Hablando de qué momento hacer la cirugía o de qué momento dedicarnos primero al tratamiento in vitro, tenemos que hablar de lo que es la evidencia y de la evidencia en endometriosis. En mi opinión personal, de todos estos años que me dedico a la cirugía en endometriosis, quiero decirles que para mí la evidencia en endometriosis, en cirugía de endometriosis, no existe, no creo en la evidencia en cirugía. Porque es muy difícil aleatorizar de manera correcta dos cuadros de endometriosis profunda, severa, que sean iguales y que sean operadas de la misma manera por cirujanos diferentes. Tendrían que ser operados por el mismo cirujano y los cuadros de endometriosis son totalmente diferentes. Entonces, la evidencia es muy difícil de conseguir. Fíjense lo que dice Bersellini en ese trabajo. No existe una mejor elección. No existe una mejor elección. Y fíjense lo que dice Doné, que son dos médicos que han dejado la vida trabajando en endometriosis. Hay que pensar en las necesidades individuales de los pacientes. Las decisiones son individuales. A veces hay que operar, a veces es conveniente no operar, y eso es lo más difícil de aprender. Por supuesto que tenemos guías, tenemos distintas pistas para ver cuál es la mejor decisión,
pero no es tan sencillo. Y como ejemplo de todo esto le quiero mostrar los ejemplos de estudios controlados que existen y que algunos son trabajos de referencia, pero cuando uno lo analiza con detenimiento ve que, por ejemplo, el trabajo, este update de Sang-Hoon Kim, que son trabajos que habitualmente se toman como referencia porque son trabajos prospectivos, con un buen diseño. Es un trabajo sobre 63 mujeres con enfermedad mínima a moderada, con un seguimiento de nada más de 6 meses a 1 año. Es muy poco. Y es de enfermedad mínima, moderada, que no es lo más grave. Y fíjense cómo en este trabajo, aquellas pacientes con conducta expectante, un 23% anduvo bien. Con lo cual, con la misma cirugía, 1 de cada 4 iba a andar bien. Si analizamos este trabajo de Abbott, que también es un trabajo, no sé si llamarlo paradigma, pero importante que se toma en cuenta cuando analizamos la cirugía, fíjense que son 39 mujeres con endometriosis de mínima a severa. ¿Qué tiene que ver la foto de arriba con la foto de abajo? Explíquenmelo. Y ahí se comparó cirugía versus manejo expectante y también con 6 meses de seguimiento, muy poco. Estos son los trabajos paradigmáticos que hay en endometriosis. Y fíjense cómo mejoraban los síntomas en un 32% de las pacientes donde no se hacía nada. Con lo cual lo que yo creo es en la realidad y lo que vemos todos los días. Sin embargo, Cochrane tiene 10 estudios controlados, revisó sobre 973 pacientes, este es un muy buen estudio, pero también con un seguimiento a 1 año. No tenemos trabajos de seguimiento a 4, 5, 10 años. Este trabajo comparó cirugía laparoscópica con laparoscopía diagnóstica y nos dio que la cirugía generaba en la paciente menor dolor, había más tasa de nacidos vivos o embarazo en cursos y más tasa de embarazos clínicos. Es decir, este trabajo de Duffy nos dice que la cirugía en endometriosis sirve para todo eso. ¿Y qué debemos hacer en la cirugía? Tratar los 4 fenotipos: la peritoneal, la ovárica, la profunda y la adenomiosis. Y lo que debemos hacer es la decisión y o ablación de las lesiones. Quiero recordarles que una cosa es operar una endometriosis superficial y una cosa muy diferente es operar una endometriosis profunda, para lo cual debemos tener un entrenamiento y una formación, y de ser posible una acreditación. Entonces, el tratamiento quirúrgico que vamos a realizar es lo que nosotros llamamos una cirugía equilibrada, donde debemos respetar los límites. ¿Por qué? Porque nuestra paciente va a querer estar sin dolor, pero tampoco podemos ser excesivamente radicales como para verle afectada la fertilidad. Entonces debemos saber cuándo operar, cuándo no operar, y debemos hacer una cirugía equilibrada, pensando en el dolor y pensando en la fertilidad, de preferencia en una sola y por cirujanos acreditados en alta complejidad. Si nosotros operamos mal o indicamos mal la cirugía, va a haber una persistencia o recurrencia del dolor, va a haber resultados adversos en fertilidad, va a necesitar una segunda, tercera, cuarta y quinta cirugía, va a haber una pérdida de la función ovárica y eventualmente la pérdida de la funcionalidad de algún órgano. Ahora, cuando vamos a las guías y analizamos si es efectiva la cirugía en esterilidad asociada a endometriosis, vemos que tenemos recomendaciones de tipo A o de mayor nivel de evidencia. La endometriosis en estadio 1-2, se ha analizado la laparoscopía quirúrgica con adhesiolisis versus la laparoscopía diagnóstica, y la laparoscopía quirúrgica aumenta las tasas de embarazo y de nacidos vivos. Y también es recomendación A, con el máximo nivel de evidencia, en aquellas mujeres infértiles con endometrioma, donde la escisión de la cápsula comparada con el drenaje y la electrocoagulación aumenta las tasas de embarazo espontáneo. Es decir, es efectiva entonces la cirugía asociada a endometriosis. ¿Y qué pasa con los estadios más graves, con el estadio 3 y con el estadio 4? Tenemos una muy buena recomendación, es B, pero es una evidencia de moderada a alta, donde comparando la laparoscopía con manejo expectante, la laparoscopía aumenta las tasas de embarazo espontáneo. Sin embargo, la cirugía en endometriosis profunda también tiene
sus cuestionamientos o su falta de evidencia. Es decir, está indicada y genera una gran mejoría respecto al dolor, pero no está tan bien establecido que a gran cirugía que hagamos, que le va a generar un gran beneficio respecto al dolor, genere ese mismo beneficio en los resultados reproductivos, y por eso la gran disyuntiva que siempre tenemos delante de una de estas pacientes. No obstante, yo quiero que me digan qué hacemos con estas pacientes, que son de todos los días. ¿Quién punza a esta paciente? ¿Quién estimula a esta paciente? ¿Es correcto estimular a estas pacientes? ¿Cómo la van a punzar sin complicaciones? Y les dejo una pregunta más si quieren para la discusión. ¿Es ético estimular a estas pacientes? Con respecto al endometrioma también tenemos una recomendación A. Y lo primero que le quiero decir es que piensen la indicación. El consejo sería piénsenla 2 veces, 3 veces, consulten una segunda opinión, para no llevar a quirófano pacientes que podrían controlarse, no operarse, y que implique después una nueva cirugía. Los vamos a operar cuando haya dolor, lo podemos operar cuando haya alguna dificultad para punzar el folículo, y después cuando haya un endometrioma típico, un riesgo de rotura, complicaciones de embarazo y demás. La indicación hay que pensarla, y tenemos que tratar de evitar aquellas cirugías de endometriomas chicos, que no tiene sentido, y que después por ahí van a recidivar. Si nosotros hacemos la excisión de la cápsula y no otra técnica, vamos a tener dolor, vamos a tener menor recidiva, vamos a mejorar la ovulación y va a haber un aumento de la tasa de fertilidad con mejores resultados en FIV, por un mejor acceso a folículos, a menor tasa de infección y a mejor calidad ovocitaria. Y 2 conceptos finales. Por un lado, la pérdida de la reserva ovárica, muy estudiado en ginecología, algo que les genera muchísima preocupación a los médicos que hacen fertilidad, y con razón, porque es una de las causas, la cirugía, de la pérdida de reserva ovárica. Por eso hay que indicarla bien y hacerla una sola vez. Sin embargo, este trabajo mostró, y lo pueden ver ahí en el círculo azul, cómo, y este es un trabajo muy bien diseñado, con 3 líneas de pacientes, con buen número de pacientes, de misma edad, está muy bien randomizado, pero fíjense cómo aquellas pacientes con el endometrioma, antes de operarse, ya tenían una disminución de la hormona antimileriana, ni te digo después. Pero a esto vamos, a que el endometrioma per se ya es factor de riesgo para la pérdida de la reserva ovárica. El mayor riesgo está dado cuando hay bilateralidad, cuando son endometriomas grandes, por supuesto que la edad es un factor negativo, y debiéramos realizar una consejería previa de lo que puede suceder en la cirugía, eventualmente hasta una oforectomía, aunque nunca hay que hacer la oforectomía como indicación, y la decisión debe ser de manera cuidadosa tomada junto con la mujer. ¿Y qué pasa con la preservación de la fertilidad en endometriosis? Bueno, que ese ovario siga funcionando y siga funcionando bien depende básicamente de la técnica quirúrgica primero. ¿Sí? Debemos realizar el stripping, con buena técnica, respetando la cápsula, y después tenemos que tener en cuenta varios asuntos técnicos. Uno es la hemostasia. Los hemostáticos no térmicos, como puede ser los preparados que hay de celulosa oxidada, o la sutura misma, es mejor que la coagulación térmica. Fíjense en el gráfico de arriba a la derecha, hasta el número 2 es el quiste, y ya del 3 hacia el número 6 es el daño térmico que generamos con la coagulación bipolar. Y ni te digo el 7, que es la oforectomía, ¿no? ¿Qué opciones tenemos? Bueno, algunas técnicas. Por ejemplo, en la foto de abajo ustedes van a ver cómo hay un casquete de cápsula de endometrioma sobre el ligamento infundíbulo pélvico, y quiero decirles que es válido, si uno ve que con la quistectomía puede llegar a arrastrar todo el ligamento, dejar un pequeño casquete, es una técnica válida, y electrocoagularla. Y después tenemos otras opciones para discutirlas. Si hacer un autotrasplante ahí mismo, en fresco, cuando hay que hacer una oforectomía, y bueno, lo que es la preservación cuando hay tratamiento gonadotóxico, vitrificación de ovocitos o reimplante de tejido ovárico, ya sea en fresco o congelado. Por supuesto que
hasta el día de la fecha, estos son considerados experimentales, excepto la preservación en pacientes prepúberes que van a tratamiento gonadotóxico, pero hay centros donde se hace tanto la vitrificación de ovocitos como la vitrificación de tejido ovárico y después el reimplante de tejido ovárico. La punción ecoguiada con escleroterapia la quise poner porque es una opción a tener en cuenta en las pacientes con múltiples operaciones, con poca reserva ovárica y con endometriomas chicos y residuados. Como conclusión entonces, pensar bien la indicación quirúrgica, no apurarse pero tampoco retrasarse, tener en cuenta que la cirugía laparoscópica con enfoque conservador favorece la fertilidad en todos los estadios, hay que hacer una quistectomía siempre, siempre tratamiento conservador, si hay endometriosis profunda asociada, tratar los 4 fenotipos, y no olvidarse de la consejería de preservación de fertilidad, que nuestra paciente lo va a agradecer. Agradezco nuevamente mis sociedades de contacto, aparte de FASGO, la Sociedad Argentina de Cirugía Laparoscópica y la Sociedad Argentina de Endometriosis. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alejandro, por tu excelente charla y por haber resumido en 15 minutos, 17 minutos, excelente las indicaciones y las técnicas de la cirugía. Así que seguimos para la última charla. Lo invitamos entonces al doctor Tomás Caballero, que va a dar la charla rol del tratamiento de baja y alta complejidad en pacientes infértiles con endometriosis. Tomás, adelante. Bueno, muchas gracias, Luis. Gracias por la invitación. Gracias a FASGO también y a Ferrin por el apoyo. Yo lo que me voy a proponer es hablar sobre la fisiopatología de la endometriosis relacionada con los tratamientos de reproducción asistida, el tratamiento indicado según el estadio de la enfermedad, qué tipo de hiperestimulación ovárica controlada vamos a recomendar en pacientes con endometriosis, cuál es el impacto de la endometriosis en los resultados reproductivos, qué alternativas terapéuticas tenemos en pacientes con malos resultados reproductivos, cuál es el manejo actual del endometrioma en pacientes que van a hacer fecundación in vitro, cuál es la relación entre la fecundación in vitro y la endometriosis profunda. ¿Hay un consenso? Y por último, no menor, las complicaciones obstétricas en pacientes con endometriosis superficial y endometriosis profunda. Y después, unas breves conclusiones. Entonces, empezando casi que por la conclusión, les quiero presentar, ya todos los conocen, son nuestros maestros de fertilidad, de endometriosis, Paolo Barcellini y Jacques Donet. Fíjense que en trabajos bastante vigentes del 2020 y del 2018, ellos mismos ya discuten qué tratamiento hacer con una paciente con un endometrioma, lo operamos o no lo operamos, y cuál elegir el mejor tratamiento. Pero en lo que sí concuerdan es un poco en lo que decía Alejandro y el doctor Echeparagorda, tener en cuenta en primera medida la edad de la paciente, la duración de la infertilidad, si tiene dolor pelviano o no, la reserva ovárica y qué deseo tiene la paciente. Y en función de eso, establecer un buen plan. Entonces, ¿por qué la paciente con endometriosis finalmente llega a requerir de un tratamiento de baja o de alta complejidad? Y voy a hacer referencia a esta opinión de expertos, este Committee Opinion del 2012, en el cual, fíjense que nos ponen en el tapete las tasas de embarazo de la paciente fértil del 15 al 20% versus la paciente endometriósica que tiene de un 2 a un 10%, paciente endometriósica no tratada. Y sabemos que la paciente que tenemos enfrente en el consultorio tiene un 20 o un 50% de posibilidades de tener endometriosis que consultan por infertilidad, siendo en el 30 o el 50% de las causas la endometriosis la causa de infertilidad. ¿Y por qué es esto? Ya un poco se dijo. Fíjense la gran alteración anatomopelviana que hay con las adherencias, la alteración de la función peritoneal con el aumento patológico del líquido peritoneal. Saben que hay aumento de interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8, hay aumento del BEF, hay un aumento de la formación de angiogénesis, hay un transporte útero-tubárico anormal con adherencias, hay un aumento de anticuerpos endometriales, hay una alteración en la implantación, por eso que hay menor tasa de implantación en tratamientos de fertilización in vitro, hay alteraciones endócrinas y ovulatorias, folículos no rotos luteinizados, que son
como dijimos al principio, una de las tantas teorías sobre el endometrioma, y hay una disminución marcada en la calidad ovocítica en consecuencia de la calidad embrionaria. Entonces, en el estadio 1 y 2 de endometriosis, me pareció más didáctico no plantear indicaciones de inseminación ni de fecundación, sino cómo es la paciente que nos va a llegar al consultorio, y me voy a basar en el comité de expertos que les conté del 2012, en el consenso de Montpellier del 2013, validado por el consenso de ESRE en el 2014. ¿Y qué nos dice? Bueno, y también a manera didáctica, como decían Doné y Bersellini, tener en cuenta la edad de la paciente. Pacientes menores de 35 años con un estadio inicial, post cirugía laparoscópica, podemos hacer un manejo expectante de 6 meses o bien empezar con inseminación intrauterina, como primera línea terapéutica. Ahora, en pacientes mayores de 35 años, debemos ofrecer un tratamiento más agresivo y podemos directamente empezar con inseminación intrauterina o directamente como alternativa fecundación in vitro. Fíjense que la tasa de nacido vivo es 5 veces superior en parejas con estadio 1 y 2 que hacen hiperestimulación ovárica con gonadotrofinas e inseminación, comparado con aquellas parejas que realizaron un manejo expectante. Por otro lado, también la tasa de embarazo es 5 veces mayor en aquellas parejas que hicieron inseminación con gonadotrofinas versus inseminación en un ciclo espontáneo, cosa que no está indicada en pacientes con endometriosis en estadios iniciales. ¿Qué pasa en las pacientes que tienen un estadio más avanzado, estadio 3 y 4 de endometriosis? También preguntémonos qué edad tiene la paciente, porque como dijo Alejandro, seguramente si es menor de 35 años por su dolor, ya va a tener una cirugía laparoscópica, no solo diagnóstica, sino terapéutica. Y en esas pacientes, si tienen prueba de azul metileno positivo y tienen una cavidad corregida y trompas permeables, por ahí podemos esperar de 3 a 6 meses la búsqueda espontánea. Si la paciente no logra el embarazo, debatir con ella si hacemos una inseminación o directamente fecundación in vitro. Cosa que no pasa con las pacientes mayores de 35 años, en la cual ya la indicación es una fertilización in vitro. ¿Qué otras indicaciones directas de alta complejidad? Si la paciente tiene obstrucción tubárica uni o bilateral, o si tiene un factor asociado. Por supuesto que tanto en el estadio inicial como en el estadio avanzado, va a depender si tiene factores asociados o no, como por ejemplo un factor masculino sano. Y fíjense qué pasa con las tasas de embarazo en las pacientes que tienen endometriosis, comparadas con pacientes con obstrucción tubárica de otra etiología. Realmente las tasas de embarazo son menores. Ahora, ¿qué tipo de estimulación ovárica controlada podemos indicarle a estas pacientes? Pacientes de baja complejidad, ya vimos que lo que no podemos hacer es inseminación en ciclo espontáneo. Sí podemos ofrecer gonadotrofinas, citrato de clomisfeno o letrozol. La tasa de embarazo acumulativa después de 4 meses o de 4 ciclos de búsqueda con gonadotrofinas es de aproximadamente 15% versus un 10% con clomisfeno y letrozol. ¿Y qué pasa con los ciclos de fertilización in vitro? Mucho tiempo se habló sobre los análogos del GnRH, los ciclos largos, cortos o ultracortos, y hoy en día sabemos que son tan efectivos en los resultados reproductivos los ciclos de agonistas y de antagonistas. Fíjense que en la literatura hay trabajos publicados de inseminación intrauterina con letrozol, con un índice de recurrencia en la enfermedad realmente muy bajo y tasas de embarazo similares. O sea que, más allá de las indicaciones de síndrome de ovario poliquístico y demás, el letrozol está teniendo un rol muy importante por el hipoestrogenismo que genera en estas pacientes y lo tolerable que se hace la estimulación ovárica en casos de endometriosis de estadios iniciales o avanzados. Y hablando de estadios avanzados, por eso cito este trabajo coreano, en el cual, fíjense que es un trabajo que toma una rama retrospectiva y lo compara con una rama prospectiva, y evalúan letrozol con gonadotrofinas versus gonadotrofinas con un placebo, comparando no solo los resultados reproductivos y el grosor endometrial, sino el pico estrogénico, siendo realmente estadísticamente significativo la diferencia entre un grupo y otro, con resultados reproductivos muy similares. Y tan en boga está el tema del letrozol en endometriosis que fíjense en la plataforma Cochrane, este trabajo que sigue vigente y está abierto, es un doble ciego, es un trabajo prospectivo, randomizado, doble ciego, que evalúa la calidad de vida y el dolor de la paciente durante la estimulación ovárica, comparando gonadotrofinas con letrozol versus gonadotrofinas con placebo. ¿Y cuál es el impacto que tiene la paciente con endometriosis en los resultados reproductivos? Fíjense, la Sociedad de Medicina Reproductiva Americana
evalúa 347.185 ciclos, de los cuales el 11% es de endometriosis, siendo el 64% de los casos con patología asociada, de los cuales 42 es factor masculino, 29 factor tubárico y 22% baja reserva ovárica, y que determinan y concluyen que la endometriosis se asocia con una menor captación ovocítica, menor tasa de implantación y menor tasa de embarazo. Y por otro lado concluyen que la endometriosis, asociada a otros factores, tiene menores chances de nacido vivo, por ejemplo, una endometriosis con un factor masculino severo. Y que la endometriosis sola, en los casos que tienen únicamente endometriosis, la tasa de nacido vivo es similar comparado a otros grupos diagnósticos, a pesar de la menor captación ovocítica. La menor tasa de nacido vivo entre el grupo de las pacientes de endometriosis podría relacionarse a la mala calidad ovocítica. ¿Y qué podemos hacer nosotros desde la medicina reproductiva para mejorar estos resultados? Tenemos herramientas médicas y herramientas quirúrgicas. Como herramientas médicas, lo que podemos hacer, ustedes ya saben, este metaanálisis muy conocido, publicado en Cochrane hace tiempo, que compara GnRH de agonistas versus placebo, y fíjense cómo 3 a 6 meses previo al tratamiento, placebo es el grupo control, el down regulation de 3 a 6 meses previo al tratamiento con agonistas mejora todos los parámetros reproductivos. Y no solo lo médico, sino lo quirúrgico. ¿Contamos con alguna herramienta quirúrgica que nos potencie los resultados reproductivos? ¿Deberíamos realizar cirugía laparoscópica previa a un tratamiento? Bueno, este es uno de los únicos trabajos que hay, que es, si bien es retrospectivo de Opoyen de Noruega, lo cita la guía de Esre, y en el cual demuestran que con la electrocoagulación versus únicamente la laparoscopía diagnóstica, mejora la tasa de implantación, la tasa de fecundación y la tasa de nacido vivo. De todas formas, como es un trabajo retrospectivo y no tiene una evidencia científica robusta, no podemos generalizar. ¿Qué dice la guía de Esre respecto a la cirugía laparoscópica previa a un tratamiento? Fíjense, concluyen que hay una insuficiente evidencia para hacer laparoscopía antes de la inseminación. No hay evidencia de que la cirugía del endometrioma mejore los resultados de la fecundación in vitro, y la endometriosis peritoneal no tiene evidencia robusta, cita el trabajo que recién les comenté. Y en el manejo del endometrioma, únicamente mayor a 3 centímetros, solo considerar quistectomía previo al tratamiento de reproducción asistida para mejorar el dolor asociado a endometriosis y para mejorar la accesibilidad a los folículos. Esre toma 3 centímetros, la guía de práctica clínica de SRM del 2012 toma 4 centímetros. Entonces, ¿cuál es el actual manejo del endometrioma previo a una fecundación in vitro? Fíjense este review, este metaanálisis, esta búsqueda sistemática que concluye que las pacientes que tienen endometrioma versus las pacientes que no tienen endometriosis tienen tasas similares reproductivas, pero menor captación de ovocitos y mayor tasa de cancelación. Que la cirugía no tuvo un impacto en el nacido vivo porque hay compensación del otro ovario sano. Y que no hay una recomendación dogmática si el paciente con endometrioma deba o no operarse previo a la fecundación in vitro, que debemos individualizar el tratamiento, siendo más conservadores en aquellas asintomáticas, de mayor edad, o que tengan una baja reserva ovárica. Y un poco lo que decía también Alejandro, el efecto burnout que tiene el folículo, el endometrioma, sobre la estructura del parénquima ovárico. Fíjense que se genera una formación de fibrosis que llega a un arresto de los folículos antrales y genera un ciclo virtuoso en el cual hay un arresto folicular, disminución per se de la hormona antimuleriana y disminución del crecimiento de los folículos con este famoso efecto burnout. Ni que hablar si a la paciente la sometemos a una cirugía de un endometrioma de 2 o 3 centímetros, la paciente consultará realmente con una falla ovárica prematura y iatrogénica. ¿Y qué pasa con la fertilización in vitro y la endometriosis profunda? También un poco comentó Alejandro que el debate está vigente, este trabajo de Somigliana y García Velasco, en el cual la mitad del trabajo hablan sobre el beneficio de la cirugía radical en la endometriosis profunda para permitir que la paciente tenga un embarazo espontáneo, pero no dejan de advertir las complicaciones que tienen los pacientes a nivel de reserva ovárica, a nivel de complicaciones vasculares, intestinales, vesicales
y neuromusculares. Por otro lado, hablan de la fecundación in vitro y hacen referencia a que no hay un criterio establecido y unificado para indicar tal o cual tratamiento, pero que debemos tomar la decisión terapéutica en un poco lo que venimos diciendo, teniendo en cuenta la historia clínica, los síntomas de dolor, los riesgos de las complicaciones y los deseos de la paciente. Entonces, ya para ir terminando, para no hacerlo más largo, ¿cuáles son las complicaciones de los pacientes, las pacientes obstétricas que logran el embarazo, sea espontáneamente o con los tratamientos de reproducción? Fíjense esta review, este metaanálisis que evalúa 1.924.114 mujeres, en las cuales están incluidas el grupo de pacientes endometriósicas, y evalúan las complicaciones obstétricas. Evalúan la tasa de, fíjense, el prisma es protector a favor del grupo control y es negativo en contra del grupo de endometriosis, viendo mayor riesgo de parto prematuro, mayor riesgo de aborto, mayor riesgo de restricción de crecimiento intrauterino y mayor riesgo de cesárea. Uno podría decir, bueno, no me preocupa mucho la cesárea porque hoy se opera mucho, pero estas pacientes, tengamos en cuenta que son pacientes que vienen de múltiples cirugías, incluso Bersellini dice que deberíamos crear una nueva rama de la obstetricia que sea la rama de obstetricia capaz de operar a pacientes con endometriósica, con endometrioma, con antecedentes quirúrgicos de endometriosis, por la gran distorsión anatómica que tienen. Entonces, ¿qué complicaciones esperamos tener en una paciente con endometriosis profunda? Y bueno, gran porcentaje de estas pacientes van a tener patologías placentarias, placenta previa, acretismo y demás. Y ni hablar si se asocia a adenomiosis. Entonces, también hacen referencia a este grupo de Candiani italiano a las complicaciones extrauterinas y extrapélvicas. Y hacen referencia a la desodalización de los focos, por ejemplo, pulmonares, con desarrollo de cuadros de neumotórax espontáneos, intestinales, con perforaciones intestinales secundarios a la desidualización, y roturas vesicales posteriores también a la desidualización vesical. Por eso es que, un poco concluir esta parte de reproducción y endometriosis, yo quiero dejar estos mensajes. O sea, tener presente la edad de la paciente a la hora de decidir tal o cual tratamiento, si es mayor o menor de 35 años. Identifiquemos correctamente el estadio de la enfermedad y si tiene síntomas asociados o no, para decidir si tiene que hacer una laparoscopía o si tiene que hacer directamente un tratamiento reproductivo. Optemos por las gonadotrofinas versus el clomifeno versus el letrozol, sabiendo sus beneficios y sus desventajas para hacer hiperestimulación ovárica en baja complejidad. Conozcamos que hay nuevos esquemas en vías de desarrollo, pero que le mejoran mucho la calidad de vida a la paciente, como es, por ejemplo, los esquemas con letrozol. Por otro lado, el tratamiento quirúrgico previo al FIP, ¿podría ser beneficioso en estadios iniciales? La verdad que no hay bibliografía contundente, invita a ampliar la investigación. Consensuemos con el paciente el tratamiento a realizar en endometriosis profunda. Y por último, debemos conocer las complicaciones obstétricas en pacientes con endometriosis peritoneal y profunda. Y como se pregunta Bersellini, ¿lo que mejor le puede pasar a la paciente con endometriosis realmente es embarazarse? Bueno, muchas gracias. Gracias por este ratito de ciencia y de poder hablar de endometriosis. Muy bien, Tomás, muchísimas gracias. Gracias por tu excelente presentación. Y bueno, muchas gracias a todos los que están presentes. Tenemos más de 500 personas escuchándonos y tenemos cientos de preguntas para hacer, que vamos a tratar de hacer una o dos preguntas a cada uno de los relatores, unificando las preguntas que tenemos porque son sobre los 4 temas, hay muchas preguntas y diversas para poder responder. No sé si dije que teníamos muchos amigos que están en Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Uruguay,
escuchando también, seguramente algunas de las preguntas son también de ellos. Así que, a ver, Patricia, no sé si estás, ¿puedo empezar con las preguntas o querés vos comentar algo nuevo? Y si no, tratamos de hacer una o dos preguntas a cada uno de los relatores por los tiempos que tenemos. No, me parece muy bien. Siga usted, doctor. Bueno, entonces empezamos de acuerdo a en el orden que fuimos. A Matías. Hay varias preguntas sobre esto, pero podríamos ponerlo en dos preguntas, que sería, llamó mucho la atención el tema del tratamiento de sospecha. Acá preguntan, ¿qué elementos tendríamos que tener en cuenta para considerar un diagnóstico de sospecha y comenzar el tratamiento? Y la segunda pregunta sería, si sabemos que tenemos una endometriosis ovárica que provoca mucho dolor, ¿cómo puedo descartar que eso no sea también de una adenomiosis? ¿Qué tipo de estudio le hago para confirmar si son las dos? Si hago el tratamiento médico o si indico un tratamiento quirúrgico de entrada. Matías. Bueno, excelentes preguntas. Vamos a tratar de englobar y resumirlas a esa. La primera pregunta, ¿Qué elementos de sospecha, digamos, cuando hay sospecha, ¿qué elementos yo puedo tomar? Esto de la sospecha es básicamente para las pacientes que no tenemos el diagnóstico, digamos, quirúrgico, la que viene al consultorio. Entonces nosotros, por eso en ese cuadro que pueden acceder a la página de FASGO y ver en el consenso el año pasado, que es cómo abordarla y siempre estar pensando qué tipo de endometriosis puede tener para poder encasillarla y poder seguir una línea o un tratamiento. Y siempre vamos a tener, digamos, en cuenta la edad y el motivo de la consulta, es decir, por qué vino, y esto un poco lo que estuvimos hablando, estuvieron todos presentando, es decir, cuál es el motivo de la consulta, el dolor o la fertilidad. O a veces es fertilidad y dolor, o a veces solo dolor, o a veces solo fertilidad. Son esas cuatro variables posibles que hay cuando tenemos una paciente con endometriosis. Tenemos la edad, las cuatro estas posibilidades de la consulta, y cuál es el deseo, digamos, bueno, deseo gestacional, si ya está cumplido, o está buscando ahora, o quiere el futuro. Entonces, en base a eso nos vamos a ir moviendo, pero siempre hablamos de sospecha, porque el diagnóstico es anatomopatológico y quirúrgico. Entonces, si no está operada, siempre hablamos de una sospecha, y lo que se busca de esto de sospecha es ver cómo lo podemos manejar a esta paciente, cómo la vamos a manejar y si estamos capacitados, porque una endometriosis profunda, digamos, hay que estar preparado para manejar una endometriosis profunda. Una ovárica, todo lo que estuvimos hablando recién, es decir, cuándo vamos a operar y cuándo no. Es decir, cada vez hay más criterios, digamos, o puntos para poder operarla. Y la superficial la podríamos tratar y, como estamos hablando o haciendo diagnósticos presuntivos, siempre con las imágenes, y ahí va la otra pregunta, digamos, si hay un endometrioma que puede estar asociado a una adenomiosis, hoy en día ecografistas entrenados van a poder ver esta adenomiosis. Y con una resonancia también, digamos, se va a poder ver. Entonces, en una primera etapa podemos pedir una ecografía y si ya empezamos a ver que hay sospecha de endometriomas, bueno, no sospecha, hay un endometrioma y hay un útero que está agrandado de tamaño y que hay clínica para adenomiosis, entonces podemos ver de pedir una resonancia. Y la resonancia es también cuando ya vamos a decir, bueno, vamos a operar, poder tener como un GPS de decir, bueno, yo sé dónde están todas las lesiones y sé a dónde voy a ir. Entonces yo hoy en día con todas las imágenes que tenemos y con todo esto que estamos mandando de clínica, podemos hacer diagnósticos presuntivos, esta sospecha, y decir, bueno, mire, usted puede tener una alta sospecha de endometriosis profunda y necesita este tratamiento. O no, descartar que no hay una profunda, descartar que no hay endometrioma o una adenomiosis, y la vamos a tratar. Y siempre, esto es lo que hay que tratar y pensar en todos estos fenotipos y tratar todos estos fenotipos con tratamiento médico. Entonces, una adenomiosis, vamos a ver, ¿quiere embarazo o no quiere embarazo? La vamos a tratar médicamente, digamos, si no quiere embarazo. Ahora, si quiere embarazo, ya ahí se pone, digamos, más complicada, digamos, la cuestión, y ahí ya podemos necesitar manejos con gente que hace fertilidad,
para ver qué es lo que nos va a convenir para poder tratar. Lamentablemente la endometriosis es un tema o un capítulo o un webinar aparte, pero bueno, hay que tratar, la idea es que tratemos a todos los fenotipos, siempre los tratemos y que tengamos en claro en la cabeza este algoritmo para poder seguirla a la paciente, ¿no? Y poder ver siempre, lo que yo digo es evaluar qué respuesta tienen los tratamientos y ver si la paciente está mejor, peor, igual, y poder seguirla, porque estas pacientes van a estar dando vueltas por todos lados, entonces hay que tener una buena relación, una buena empatía para poder dar el mejor tratamiento posible. ¿Y qué es lo que necesita la paciente, no? Bueno, Matías, muy bien, muy amplia tu respuesta y muy adecuada. Al doctor Echepareborda le hacemos 2 preguntas. Hay varias preguntas que nos preguntan, que nos interrogan diciéndonos, en una dismenorrea intensa, ¿con qué empezamos en primera línea? ¿Con un anticonceptivo oral combinado o un gestágeno solo? Primera pregunta. La segunda pregunta, que son varias las preguntas esto es, ¿cuál es la indicación y en qué caso del tratamiento médico posterior a cirugía y a cuál de las cirugías yo tengo que hacerle tratamiento posterior a esa? Y la tercera, pero que es muy cortita porque todavía no hay experiencia, es si la drosperinona de 4 miligramos que se presentó hace poco tiene utilidad en el tratamiento de la endometriosis. Doctor Echepareborda, no lo veo. Me veías, pero no me escuchabas. Ah, está, exacto, no. Mi bajo perfil me lleva a mutear el micrófono. Bueno, con respecto a la primera pregunta, la dismenorrea severa se puede utilizar, de acuerdo a las guías generales, cualquiera de las 2 opciones. Los anticonceptivos combinados, en general, si vamos a recurrir a ellos, yo diría utilizarlos en forma continua. ¿Por qué? Porque en forma cíclica van a tener menstruaciones y por ende van a tener dolor. Pero yo cada vez me inclino más al uso de gestágenos en forma continua, sobre el cual hay que hacerle un trabajo a la paciente, porque muchas de ellas tienen una resistencia natural a dejar de menstruar. Así que se pueden utilizar cualquiera de los 2, pero cada vez se está inclinando más la balanza al uso de los gestágenos en forma continua. Con respecto al tratamiento postquirúrgico, por supuesto que estamos hablando de la paciente que no tiene deseo de fertilidad. El tratamiento postquirúrgico del endometrioma, como lo dije en la charla, la paciente que cursa y consulta por alguno de los 3 tipos de dolor, las 3D, dispareunia, dismenorrea o dolor pelviano crónico, hay que hacer siempre tratamiento hormonal. Aquella paciente que es asintomática, cada vez más tomamos en cuenta la decisión de la paciente, tenemos que consensuarlo con ella. Algo que ya dije y que resaltó Tomás cuando habló de la fertilidad es la edad de la paciente, es decir, una paciente que tiene premenopáusica, que tiene 2 o 3 años por delante, bueno, el riesgo de recidiva es muy bajo, pero una paciente joven que tiene muchos años por delante con riesgo de recidiva y sobre todo si tiene una perspectiva reproductiva más adelante, aunque no tenga dolor, yo creo que cada vez con más énfasis soy partidario del tratamiento hormonal, aunque la paciente sea asintomática. Y con respecto a la drosperinona, yo personalmente no tengo experiencia, todavía creo que en la literatura no hay una experiencia aquilatada y bueno, tendremos que esperar un poquito más para ver realmente qué posicionamiento ocupa la drosperinona con respecto a los
tratamientos ya establecidos y confirmados. Muy bien, muchas gracias, Juan José, muy interesante. Te preguntamos entonces al doctor Alejandro González. Alejandro, hay muchísimas preguntas sobre los distintos aspectos. Te haría 2 o 3 que también, si pueden ser cortitas, mejor. Pregunta si siempre la cirugía laparoscópica es la de elección en el tratamiento de la endometriosis. La primera. La segunda sería un poquito más complicada, porque preguntan si ante la necesidad de hacer una quistectomía bilateral de ovario por endometriomas de más de 5 centímetros, con diagnóstico previo de endometriosis, ¿sería útil pedirle un CA-125? No sé si está pensando en la posibilidad de algo más, de un diagnóstico no definido de patología benigno-maligna, pero bueno, pregunta concretamente el CA-125 en la indicación. Y por otra pregunta más que podría ser que unificando 2 o 3 preguntas, que es, ¿cuál sería la indicación precisa de una preservación de fertilidad ante una necesidad de una quistectomía bilateral de 4 o más centímetros para realizar, y cuál sería la técnica utilizada en una paciente, supongo que es una paciente adulta con 2 endometriomas? Alejandro. Bueno, vamos a tratar de reunir todo en 2 o 3 conceptos. Sí. La indicación de la cirugía laparoscópica va a estar dada por la severidad de los síntomas, que básicamente es el dolor resistente a todos los tratamientos, o la mala respuesta a los tratamientos médicos, asociado a fertilidad, bueno, la posibilidad de daño de órgano blanco y demás. La tendencia mundial es maximizar el tratamiento médico y evitar las cirugías, ¿sí? Y sobre todo evitar las cirugías repetidas. Ahora, dicho esto, no todas las pacientes van a poder evitar la cirugía. Entonces, las pautas serían tratamiento médico al máximo y determinar en qué momento, que es lo más difícil, realizar una cirugía. Si estuviésemos en un país de primer mundo, y por ejemplo estuviese hablando Chaprón, te diría que hacen tratamiento médico, cuando la paciente quiere quedar embarazada, si no queda, le hacen fertilización in vitro, y después sigue con tratamiento médico hasta que se opera. Acá en Argentina es más difícil, pero el concepto general sería ese. Con respecto al marcador, te lo dice alguien que fue muy usuario del CA-125, cada vez está más en desuso, porque después que se ha dado la vuelta y se lo ha estudiado en todas las indicaciones, no aporta mucho más al diagnóstico, solamente la presunción de que la cirugía puede estar complicada. Bueno, no te aporta más que el examen físico o que una ecografía o una resonancia. Con lo cual está en desuso. Si sospechás que la paciente tiene una patología oncológica, puede servir, pero la verdadera utilidad del CA-125 es en la paciente posmenopáusica, pensando en un cáncer de ovario. Porque sabemos que en la premenopáusica puede estar influido por muchas razones. Entonces, usarlo, y por ahí en una paciente que está con dolor crónico y uno sospecha que puede haber una endometriosis y las imágenes son todas negativas, si lo vamos a pedir, hay reportes de médicos de Brasil que trabajan mucho en eso, que cuando la paciente está menstruando puede estar un poco más aumentado, pero la verdad que de la paciente que refiere el colega a la pregunta, creo que no estaría indicado. Y por último, me dijiste la técnica de fertilización, bueno, ahí... No, de preservación. De preservación. Ahí el tema es que de lo que hay evidencia, o lo que está aceptado, que no es considerado experimental, debiéramos hablar de la vitrificación de ovocitos. Y en eso ustedes tienen más experiencia que yo. ¿Qué pasa con esos ovocitos? Que hay que estimular el endometrioma, que hay que captar esos ovocitos, que hay que congelarlos y que después hay que descongelarlos y utilizarlos. Debiera asesorarse la paciente y explicarle todo esto. Pero la verdad que no tengo una opinión formada de qué situación va a preservación y qué no.
qué pasa con una paciente con endometrioma bilateral, el caso que refirió el colega. Esa paciente la vamos a estimular, le vamos a vitrificar ovocitos. Bueno, la vitrificación, la criopreservación de tejido ovárico, a mí yo estuve con Doné cuando empezó a hacerla, y a mí me parecía interesante. Pero bueno, se avanzó bastante, pero nunca dejó de ser experimental, congelar el tejido ovárico. Me parecía técnicamente más factible porque uno hacía la cirugía que tenía que hacer, de endometriosis, sea lo que fuere, y ahí mismo podía conservar tejido ovárico. Pero bueno, digamos, es todo un tema. Lo cierto es que lo que tiene nivel de evidencia es la conservación de tejido ovárico en prepúberes oncológicas y después la vitrificación. Muy bien, muchas gracias Alejandro, muy concreto. Tomás, también hay varias preguntas sobre... La primera pregunta que podrías hacer en orden sería, ¿en qué caso sería necesario tener el diagnóstico de certeza de una endometriosis antes de ir a una técnica de fertilización de baja o de alta complejidad en pacientes infértiles? La primera pregunta. La segunda pregunta podría ser, ante un endometrioma recidivado de 4 centímetros, ¿la opero previamente a la técnica de fertilización in vitro o le hago la técnica de fertilización in vitro sin operar nuevamente el endometrioma? Y la tercera pregunta, que es que, ¿por qué no se usa de rutina los análogos por 2 o 3 meses, como se mostró en un diapositivo, antes de la fertilización in vitro, si da tan buenos resultados? Eso creo que sobre uno de los artículos que presentaste, no me acuerdo cuál de ellos, pero bueno, es con respecto a eso, me da una referencia, pero bueno, te dejo a vos que los tenés, ¿te acordás cuáles eran la que Sí, presentaste el perfecto. análogo de 3 meses No, de Surrey? con respecto al análogo, un metaanálisis que no mostré, que compara el análogo versus la laparoscopía terapéutica, que da similares resultados reproductivos. Entonces va de la mano también de la primera pregunta. La paciente que tengamos enfrente, interrogar la edad, los años de búsqueda de embarazo, los síntomas asociados, que generalmente son dismenorrea y ya la misma infertilidad, y eso nos va a invitar a hacer la laparoscopía diagnóstica en función también de los años de búsqueda y del tratamiento que estemos pensando para adelante. Entonces, con respecto a la primera pregunta, ¿qué paciente le haría la laparoscopía diagnóstica pensando en endometriosis? La verdad que asociando los síntomas, si tiene dismenorrea y tiene infertilidad, la presunción diagnóstica es muy alta, es casi del 60% de encontrar lesión laparoscópica superficial. Y va de la mano de la tercera pregunta. Si le hago una laparoscopía diagnóstica, el beneficio que tengo versus el análogo es similar. Entonces, no estaría indicado hacer la cirugía, bloquearla hormonalmente de 3 a 6 meses, cuando lo que estoy buscando es que tenga un embarazo espontáneo. ¿Esa era la tercera pregunta o previa a un in vitro? Un endometrioma recidivado de 4 Esa era la centímetros. segunda. La segunda era el endometrioma recidivado y claramente no se opera. Sí. Como decía Ale, el primer gesto quirúrgico tiene que ser el más agresivo y obviamente la endometriosis residuada no se opera, da iguales resultados reproductivos como vimos en ese metaanálisis del manejo del endometrioma. No está indicada la recirugía del endometrioma, salvo que no tengamos, sea muy grande, que sea bilateral y no tengamos acceso a folículos, como decíamos, con la posibilidad de operarla para tener el acceso a los folículos. Si tiene un endometrioma abajo y una corona folicular arriba, la única posibilidad casi que de llegar es reduciendo ese endometrioma. Podemos dar cobertura antibiótica, sabemos lo que es el absceso central del ovario post-punción, entonces hay que poner en la balanza la recirugía versus la nueva fecundación in vitro. Pero no hay mejora en los resultados reproductivos en la reoperación del endometrioma versus la nueva fecundación in vitro con el endometrioma puesto. Muy bien.
Bueno, Patricia, no sé si me quedan para hacer 2 o 3 preguntitas más, porque hay varias preguntas sueltas que no la pude unificar en cada uno de los relatores, pero tal vez me lo pueda hacer y cada uno, el que quiera, pueda contestar. ¿Tendríamos para 2 o 3 preguntas? Bueno, si no nos contestan, quiere decir que tenemos y no nos cortan todavía. Acá hay una pregunta más que me dicen, una paciente de 21 años se opera de un endometrioma. ¿Durante cuánto tiempo le doy tratamiento médico antes que ella decida encarar un embarazo? ¿Quién lo quiere contestar? A ver, ¿el doctor Echepareborda o Es Matías? mi tema. Sí, Es mi dale. tema, pero en principio el tratamiento es hasta que la paciente tenga deseo de fertilidad. Perfecto, desde los 18 años, o sea que puede ser durante 6 años, 8, 10 años. Así es, por eso es que una de las premisas de la charla es que hay que recurrir siempre, en la medida de lo posible, en la medida de la tolerancia y de la eficacia, a los tratamientos que pueden ser utilizados a largo plazo, es decir, a los gestágenos y a los anticonceptivos orales combinados, pero hasta que la paciente tenga deseo de fertilidad, sobre todo si tiene dolor. Pero de todas maneras, una paciente de 18 años tiene un alto riesgo de recidiva si no le hacemos tratamiento hormonal, que tampoco es garantía absoluta, ¿no? Creo Muy que bien. también hay que agregar, por eso cuando la operamos a la paciente es solo endometrioma y ver si no hay también endometriosis superficial, examinarla bien quirúrgicamente, después de detallar esta foja y decir, bueno, ¿qué fue lo que tuvo? Y bueno, y ver, porque si hay, por ejemplo, asociado endometriosis superficial peritoneal, la tenemos que poner en amenorrea, digamos. Tenemos que evitar la menstruación retrógrada. Si vemos eso, por eso es puramente un endometrioma y nada más. Siempre hay que ver, analizar todo, digamos, no solamente el endometrioma solo, sino ver toda la pelvis y ver que, digamos, le vamos a dar un beneficio con un tratamiento hormonal, como está hablando Juan José, digamos. Y sí, hay que darle hasta que busque embarazo para evitar digamos, retrasar el dolor, que es muy posible que entre los 2 y 5 años vuelva a tener dolor, y retrasar, o bueno, evitar cirugía a futuro, ¿no? Esto es lo que estamos hablando. Muy bien. Una pregunta más. Esta, a ver, me parece que podría ser para Alejandro. Si hay un diagnóstico confirmado de una lesión profunda de 1,5 centímetros a nivel del fondo de saco de Douglas, sin lesión funcional del intestino, ¿la opero de entrada al momento del diagnóstico o la opero posterior a la reducción del dolor pasado 3 o 9 o 6 meses de tratamiento médico previo? Bueno, habría que ver la edad de la paciente, pero también te voy a tratar de contestar con algún concepto general. Digamos que más allá de que sea una endometriosis profunda, si la paciente está asintomática, no la opero. Segundo concepto, si tenemos la sospecha de endometriosis profunda con ese nódulo de 1,5 centímetros y sin otro tipo de lesión, bueno, por supuesto que hay que hacer un buen examen físico. Pero tampoco está mal probar con tratamiento médico primero. Creo que sería lo más correcto. Y llegado al punto de que, bueno, que la paciente esté sin dolor y que responda al tratamiento médico, continuar con tratamiento médico. Digamos, a veces los médicos, cuando le informan en una resonancia que la paciente tiene endometriosis profunda, se desesperan y bueno, y hay que llevarla a quirófano. Y por ahí la paciente no tiene dispareunia, bueno, y el nódulo está ahí, el nódulo, si responde al tratamiento médico y no tiene un dolor espontáneo, porque eso también es importante. Una cosa es que el dolor lo generemos nosotros con un muy buen examen físico, y otra cosa es que la paciente no tenga dolor, porque suponete que el nódulo está en el ligamento uterosacro y uno le hace un examen físico y con el tacto vaginal llega al ligamento uterosacro y le toca el nódulo, le va a doler.
Si la paciente no tiene relaciones porque en ese momento está sin pareja, bueno, la paciente no va a tener nunca el dolor. Entonces hay que tener el criterio. Digamos que endometriosis profunda con dolor se opera, sin dolor se puede controlar, y si responde al tratamiento médico, sigue con tratamiento médico. Perfecto. Una pregunta parecida a esto, pero en fertilidad. ¿Cuál sería la primera opción que usted haría si tiene una lesión profunda que causa dolor y que desea, y tiene deseo de fertilidad? ¿Cuál sería la primera opción de tratamiento a esa paciente? No pone qué edad que tiene la paciente. No ponen edad. No. Bueno, pongamos una edad, ponerle menos de 35 años, que es sin discusión. No, seguramente la paciente deberíamos hacer una cirugía laparoscópica, porque seguramente tenga asociada una endometriosis peritoneal, y que esa sea su causa de esterilidad, no el foco en el nódulo profundo. Y esa paciente, corregir la endometriosis superficial y después buscar embarazo espontáneo, pero no me metería en el nódulo profundo, porque no mejora los resultados reproductivos. ¿Y se iría con tratamiento de baja complejidad, de alta complejidad? Y busca embarazo. ¿Qué edad tiene la señora? No decía, pero ponerle que tenga menos de 35 años. No, si tiene menos de 35 años, búsqueda espontánea. Y si no, empezar con inseminación intrauterina. Muy bien. Y acá hay una pregunta que dice... Salvo que el nódulo tenga más de 3 centímetros y demás, pero si no, no está indicado la cirugía. No sé, Ale, si vos me querés corregir con respecto a la endometriosis profunda, pero... Yo pensé que, digamos, estaba orientada la pregunta por ahí a qué técnica usaría de fertilización, ¿no? Sí, sobre si empieza con baja o con alta complejidad. Yo creo yo creo que está bien lo que dijo Tomás. Empezaría por baja. Empezaría por baja y bueno, y después pasaría a alta complejidad. Va a depender del cuadro, ¿no? De la gravedad del cuadro. Sí, cómo están las trompas, de la corrección de la endometriosis superficial, si tiene endometriosis ovárica, y fundamentalmente de la edad. 3 a 6 meses de búsqueda espontánea o inseminación, y si no, ver de pasar a una alta complejidad, pero inicialmente perfectamente puede empezar con una búsqueda espontánea o inseminación intrauterina. Y valorar cómo está la reserva ovárica, ¿no? Con una hormona antimuleriana. También. Muy bien. Patricia, ¿puedo hacer una pregunta más? Sí. Sí, doctor. Hace una pregunta muy interesante que no lo hemos hablado todavía. Acá me preguntan, ¿cuáles serían los tratamientos alternativos en una paciente joven que está medicada, pero que ¿qué se puede pensar como tratamiento alternativo en una paciente medicada que continúa con dolor? ¿Quién puede contestar esto? El tratamiento alternativo, no sé bien de qué habla, pero puede ser de psicoterapia, puede ser de kinesiología, puede ser de Reiki, puede ser, no pregunte específicamente. Bueno, ahí tenemos, habla José. No, primero los de primera línea, obviamente, los gestágenos Sí. y los anticonceptivos orales. Segundo, el SIU con levonorgestrel es una alternativa de segunda línea, muy útil. Por periodos cortos se puede utilizar los análogos para reducir el cuadro y después volver a los anticonceptivos convencionales. Y hay otras herramientas que en nuestro medio no están demasiado arraigados, pero sí en el primer mundo, sobre todo en Estados Unidos. Yo tengo una sobrina allá médica que se dedica a la medicina china y a la acupuntura, y tienen resultados excelentes. Acá en nuestro medio hay muy poca gente que se dedica a eso, y que es un tema a explorar. Lamentablemente en nuestro medio no hay centros de dolor pelviano crónico especializados en eso,
y creo que es una de las tareas que deberíamos fomentar desde la Sociedad de Endometriosis, el desarrollo de centros complejos que incluyan estas prácticas alternativas, porque lamentablemente hay un bajo porcentaje de mujeres, pero las hay, sobre las cuales no hay la medicina convencional y no tenemos respuestas para todo. Agregar una cosa más. Por supuesto que tenemos que descartar que la paciente no tenga otra causa de dolor. Obviamente. Pero supongamos que es una paciente con endometriosis, que no responde a ningún tipo de tratamiento y quiere buscar un tratamiento alternativo. Bueno, hay muchos a los que nombró Juan José y a los que se le puede agregar también todos los tratamientos con antioxidantes y demás, donde también hay artículos, hay productos, hay trabajos sobre el selenio, hay trabajos sobre el zinc, hay trabajos sobre el resveratrol. Ahora, últimamente para dolor pelviano crónico se han publicado algunos trabajos con evidencia sobre acupuntura, que dijo Juan José recién, también con evidencia se han publicado trabajos sobre el yoga, ¿sí? Y también con respecto a la actividad física y al buen descanso que tiene que tener la paciente con respecto al sueño. Así que esos son también cosas para evaluar, ¿no? Y para que la paciente hable con su ginecólogo o con su especialista. Y yo quería agregar una cosa más que es fundamental, el tema de la dieta. Una dieta estricta, tampoco tenemos muchos nutricionistas especializados en este tema, pero hay pacientes en las cuales tienen un componente digestivo muy importante y que sin ser celíacas se favorecen enormemente con dietas sin gluten. Así que la dieta también es un pilar terapéutico básico. Muy bien. Bueno, Matías, sí. No, que eso, hay que apuntar al tratamiento integral, no es solamente, ahora nos enfocamos en la endometriosis, por eso yo hago esa mención que hay que tratar no solo la endometriosis, sino a la paciente y ver todo el contexto, porque si no, vamos a seguir dando vueltas, digamos, hay que darle suplementos, esto, las terapias, alimentación, el yoga y toda la parte psicológica, digamos, para que la paciente esté contenida y que no siga dando vueltas, digamos, buscando una respuesta. Entonces hay que apuntar el tratamiento integral y a medida, ¿no? Bueno, muy bien. Yo creo que con esto podemos darlo por terminado. Patricia, no sé si ahora estás escuchando. No quisiera abusar de esto. Yo solamente agradecer nuevamente a la Sociedad FASGO y a SAAE que nos ha permitido darnos un gusto con este tema tan interesante para los que nos interesa y que podemos hacer mucha utilidad a muchas pacientes que tienen una calidad de vida menor de la que debería. Agradezco a todos los relatores que trabajaron mucho para estas presentaciones, llevarlo a un tiempo acotado para cada una de ellas y dar una visión global de un tema tan importante. Agradecerle también a Matías por su colaboración, agradecerle nuevamente a Patricia como directora de publicidad de FASGO por este trabajo, y bueno, a todos los que hicieron posible que hiciéramos esto. Así que yo los despido a todos, despido a toda la gente que está todavía escuchándonos, y les agradezco nuevamente a todos los de las provincias, distintos lugares de las provincias, del extranjero, que han podido escuchar y participar de este webinar. Le dejo la palabra a Patricia para que cierre esta reunión. Simplemente 2 palabras, no puedo agregar más a lo que usted dijo, Luis. Mi agradecimiento a todos los presentes, a todos los que se quedaron hasta ahora. Mis felicitaciones a los disertantes. La verdad que les recomiendo, si pueden leer después los comentarios de la audiencia, que todos los felicitan justamente por haber compartido tanta información en tan poco tiempo. Mi agradecimiento también a Matías, y le quiero dar un agradecimiento especial a Gabriela, nuestra secretaria, que es la primera vez que está con nosotros y nos va a acompañar de ahora en adelante. Buenas noches y los esperamos el lunes próximo con un nuevo webinario, pero esta vez de obstetricia sobre hemorragia obstétrica, nada menos. Buenas noches y muchas gracias a todos. Adiós. Gracias a todos. Gracias a todos.